Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Francino, ¿qué pasa? ¿Qué hay, Carlas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? Va bien. Va bien. Va viento en popa. Oye, que aquí no nos duelen prendas por decir, este es un día histórico, porque en realidad, cuando llega este ratito, este rincón, Nieves nos demuestra que si no lo es hoy, lo ha sido. Un 4 de mayo fue histórico, en este caso de 1616. Yo aquí tengo, aquí no hay una equivocación, porque dice 4 de mayo 1616 muere William Shakespeare, pero espera un momento, ¿esto no es el 23 de abril? Es Cervantes y Shakespeare. Ya sabes tú bien que está el lío ese de los calendarios, que es el gregoriano, que es el juliano, y ahí nos han liado a todos, pero sí, fue un 4 de mayo. Y es un grande que William Shakespeare, ya lo has mencionado, que se murió pues tal que hoy. Lo que pasa es que aún no está claro de qué, ¿no? Ni por qué. Cuentan que un mal día de abril del año 1616, bueno, pues un tipo medio calvo y con un pendiente de oro en la oreja izquierda, pues salió a tomarse unas birras con un par de amigotes por su pueblo, en Inglaterra. Cuentan que después de la juerga, pues el tipo en cuestión comenzó a sentirse mal, las fiebres se cebaron con él y caput. Días después murió. ¿Qué dijeron todos? Pues blanco y en botella. Se ha pillado un pedal del 7. Técnicamente, ¿no? Claro. Y eso lo ha llevado a la tumba, ¿no? Oye, lo mismo mezcló, que ya sabes cómo se ponen los britis a veces, ¿no? Si ya sabes, ¿para qué me da de ver si ya sabes cómo me pongo, ¿no? Mezclado la liado parda. Sí. Bueno, pues le dieron, a lo mejor mismo le dieron la birra, mezclaron ginebra de garrafón, yo qué sé. Y casco. Pero bueno, el caso es que con ese San Benito encima se murió el 4 de mayo de 1616, muy joven, a los 52 años, el más grande escritor de lengua inglesa, ¿no? El más conocido y el más traducido, William Shakespeare. Shakespeare, que decía aquel. La primera buena noticia con Shakespeare es que vivió 11 días más de lo que oficialmente se empeñan en contarnos y que por mucho que la UNESCO, la ONU y medio mundo se crea que el Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril, porque ese día, del mismo año de 1616, murieron los tres grandes representantes de la literatura universal, ¿no? Pues Cervantes, Garcilaso y Shakespeare. Bueno, pues mentira cochina, pero es que mentirijilla cochinilla, pero mentira, pero que es que se empeñan los que se empeñan. Bueno, la culpa, ya lo hemos contado alguna vez, fue de Víctor Hugo, que fue el que quiso haber descubierto la coincidencia, pero no era ninguna coincidencia porque se equivocó al comparar los calendarios, el juliano y el gregoriano, ¿no? Cervantes murió el 22 de abril, de hecho. Garcilaso no se sabe si murió el 22, el 23 o el 24, porque hay 4 fechas distintas en la partida de defunción, bueno, en la partida de enterramiento. Déjalo el 23. Tampoco, bueno, pues sí. No sé. Bueno. No sé. Y Shakespeare murió el 4 de mayo, ¿no? O sea, cuando sus dos colegas ya llevaban varios días enterrados, ¿no? Pero bueno, esa es la buena noticia, que aguantó más. La segunda buena noticia con el bardo es que los británicos tienen tumba donde honrarlo y de la que no se ha movido desde hace 405 años. Esto, para un muerto ilustre, vamos, esto es un triunfo sin precedentes. Y digo ilustres, ¿eh? Aquí no entran papas, reyes, aristócratas, obispos y demás fauna y flora sin oficio y con mucho beneficio. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. You need to give me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, like my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart.
Bueno, mira que se han hecho versiones, ¿eh? Esta de Romeo y Julieta de los Dire Straits. Empecemos, Nieves, por decir dónde permanece William Shakespeare desde el mismo día de su entierro. ¿Y si se ha podido averiguar de qué murió exactamente? No. A ver, está enterrado en su pueblo, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, desde el mismo día, desde ese mismo día de su entierro que has dicho. El pueblo donde vivía y es el pueblo donde murió, allí quedó, ¿no? ¿Pero de qué murió? Bueno, pues eso no hay forma de averiguarlo, porque esa tumba no se toca, eso no se abre. Allá por 2005 o 2006 hubo un equipo alemán de investigadores que se empeñó en saber qué había matado al escritor, pidieron todos los permisos, pero nada, no. Como no se autorizó la exhumación, se tuvieron que apañar con el estudio de un retrato. O sea, nos podemos preguntar si se puede averiguar la causa de la muerte mirando un retrato, y nos podemos responder que no, pero bueno, a ellos les sirvió mucho para salir en los periódicos, y salieron y ya está. Se tiraron 4 años mirando un retrato de Shakespeare del derecho y del revés, y concluyeron que podría haber muerto por culpa de un tumor que tenía en el ojo izquierdo. Eso mirando un retrato, ¿eh? Yeah. Mátame camión. pero ¿murió Shakespeare beodo perdido o de un tumor? Pues es ahí el dilema, ¿no? Y a esto se añade que con Shakespeare pasa como con Cervantes, que no hay ningún retrato fiable de ellos. Nadie sabe qué rostro tenían porque todas las pinturas son posteriores, son imaginadas, ¿no? Pero bueno, muriera de lo que muriera, de un pedal o de un tumor, lo único cierto es que lo enterraron en el presbiterio de la iglesia, muy cerquita del altar mayor, porque la familia pagó 440 libras del ala por un lugar preferente y a perpetuidad. Era una pasta. Joder, es extraordinario que esa perpetuidad haya sido tal, ¿no? Que se haya respetado hasta hoy. Porque ¿cómo es la tumba de Shakespeare? Es muy sencillita. Es una tumba muy, muy sencillita, es discreta. Es una lápida a ras de suelo, donde la familia grabó un epitafio muy famoso, que es el siguiente: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Ese es el epitafio que dejó puesta la familia. La redacción resulta un tanto simplona para el genio de Shakespeare, lo cual lleva a pensar que, bueno, pues aunque esté escrito en primera persona, fue la familia la autora de la maldición, ¿no? Él seguramente lo hubiera puesto una cosa más chula. Antiguamente, las gentes enterradas en las iglesias eran exhumadas al cabo del tiempo, cuando ya no tenían a nadie que les defendiera los huesos, ¿no? La iglesia hacía sitio, revendía la sepultura y así otros muertos volvían a comprar la misma fosa, pese a que el inquilino desahuciado había pagado la perpetuidad. Pero bueno, es que esto es así, vamos, de siempre, ¿no? Y lo siguen haciendo. No es ninguna sorpresa que la muerte ha sido a lo largo de los siglos la mejor línea de negocio de esta multinacional, de la Iglesia S.A., ¿no? Pero con Shakespeare hubo 2 asuntos importantes a su favor. Uno, que era Shakespeare. Es que ya era famoso cuando se murió y su fama, bueno, se alargó en las décadas y en los siglos siguientes. Por eso dijeron, coño, que este tío es muy famoso todavía, ¿no? Que está controlado, ¿no? Pues no se atrevieron a desahuciar. Y la segunda ventaja es el epitafio de la maldición, porque en algún momento hubo intención de trasladar a Shakespeare al lugar ese donde tienen reunidos a todos sus ilustres, a la abadía de Westminster, ¿no? En Londres. Y se decidió que no se le tocaba porque les acojonaba la maldición de la tumba. Y esto lo corrobora otro gran escritor y un gran viajero, Washington Irving. Mira, otra de Romeo y Julieta, que dice que están juntos hasta la eternidad, bueno, eternamente. Oye, Nieves, ¿qué tiene que ver Washington Irving, un autor del siglo XIX, ¿no? El XIX, sí. ¿Qué tiene que ver en esta historia de Shakespeare? Pues fíjate, tiene muchísimo que ver y además es una historia muy chula. Este escritor estadounidense visitó Stratford-upon-Avon en 1815. Bueno, ya sabes que viajó por toda España, era un viajero impenitente que también tiene cuando estuvo por España esos cuentos de la Alhambra y tal, ¿no? Bueno, pues visitó Stratford en 1815 y publicó un librito chiquitín 5 años después, en 1820. Y fue a partir justo de esta publicación cuando se popularizó en Reino Unido la visita a la tumba de Shakespeare. Washington Irving visitó Stratford y entrevistó al viejo sacristán de la iglesia donde está enterrado el escritor. Y el sacristán era tan supersticioso, se tomó tan en serio la amenaza del epitafio, que le contó a Washington Irving que unos años antes, en esa iglesia,
unos obreros estuvieron cavando nuevas tumbas en el suelo, ¿no? Al lado de la de Shakespeare, bueno, pues para hacer más sitios y arreglar cosas. Y que a uno de los albañiles se le fue el pico sin querer y en uno de los muretes de la tumba de Shakespeare se abrió un agujero. Esto le cuenta el sacristán. Ya. Y el sacristán, por miedo a que nadie tuviera la tentación de meter mano en la tumba a través de ese roto que se había hecho sin querer, y por miedo también a la maldición del epitafio, se sentó el hombre junto a la tumba hasta que las obras terminaron y dijo que no se movió de allí en 2 días, hasta que todo volvió a quedar muy bien cerrado. Esto se lo cuenta el propio sacristán a Washington Irving, y es lo que publica él, ¿no? Y también le confiesa que no pudo evitar mirar dentro. Y allí no había ataúd ni había huesos, nada más que polvo. Pero al menos, escribió Irving, aquel viejo sacristán vio el polvo de Shakespeare, ¿no? Eso es lo que queda de Shakespeare. Hic yacet pulvis quinis et nihil, que dice aquel, no, polvo, ceniza y nada, ¿no? Decían los antiguos. Como todos hemos entendido. Claro, Sí. sí. Hombre, pues he traducido. Es que es un epitafio muy común, ese que ponían Sí, polvo, sí. ceniza y nada, ¿no? Ni siquiera nos queda, hombre, si nos hubiera quedado ahí una calaverica, ¿no? El cráneo con el que representar Nada. la famosa escena de Hamlet, pues ni eso. Bueno, no importa que no haya nada, se entiende que lo importante es que esa tumba sirva como punto de referencia, ¿no? Como homenaje al enorme escritor. Joder, y lo hacen muy bien, lo hacen estupendamente. La familia de Shakespeare también pagó el monumento funerario que hay situado en una de las paredes del templo. Es una escultura que lo representa en actitud de escribir y tiene una pluma en la mano, ¿no? Cada año, en la conmemoración de su nacimiento, esta pluma se cambia como símbolo de permanencia. Todos los años le cambian esa plumica. Hay actos en torno a la tumba de Shakespeare desde hace más de un siglo, visitas de colegios, hay muchísimo turismo, ¿no? En Stratford no se olvidaron de quién era Shakespeare y hay infinidad de celebraciones en torno a él, ¿no? A su figura. La romería que se monta en el pueblo visitando su casa, su tumba, los bares. En fin, los británicos en general lo consideran un símbolo de la identidad del país, ¿no? Celebran su cumpleaños y, por supuesto, conmemoran su muerte. Roll away your stone, I'll roll away mine. Enseguida volvemos y además te cuento porque a mí me llama mucho la atención que esto que nos está explicando tiene poco, por no decir nada, que ver con lo que ocurre aquí con el otro gran de las letras que es Cervantes. Sí. Muy diferente, ¿no? Sí. Shakespeare allí, Cervantes aquí. Lo de aquí es un chiste malo. conmemoramos? Fíjate, tuvimos un desastroso ministro de Cultura que se llamaba José Ignacio Wert y que se creía Sandro Rey el hombre y pronosticó que habría un peregrinaje turístico a la tumba de Cervantes en el convento de las Trinitarias igual al que genera William Shakespeare en la iglesia de Stratford, ¿no? Eso vendieron a la prensa y los periodistas, la verdad, se lo tragaron como panolis. Se creyeron que la tumba que le fabricaron al autor del Quijote se iba a arrastrar un impacto turístico sin precedentes, unos jugosos ingresos para el convento y colas de visitantes que prácticamente darían la vuelta a la manzana, ¿no? La tumba de Shakespeare está cuidada y promocionada por las autoridades culturales. La de Cervantes es un fraude. Guarda 3 cajas con huesecillos de al menos 17 individuos, entre los que, quién sabe, podría haber un meñique de Cervantes. Y encima, custodiada por unas monjas que, como no han sacado la pasta que pretendían, no permiten la visita. O sea, las tumbas de Shakespeare y Cervantes se parecen como un huevo a una castaña. Gracias, Nieves. Hasta mañana. Un beso, Roberto. Chao. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.